contentos con la convocatoria, muchos se están presentando por el chat de la reunión, pero tenemos más de 90 personas de todo el país que respondieron a una nueva actividad en el marco de este ciclo, de pensar fuera de la caja, ciclo que organizamos desde la Fundación Pensar a nivel nacional, con una periodicidad quincenal. Para muchos no es el primero de estos encuentros, siempre sobre alguna temática de actualidad, y en este caso queríamos hablar de un tema de mucha vigencia a nivel nacional. Probablemente nos contarán los protagonistas con más incidencia en algunas partes de nuestro país que en otras, pero sin dudas un tema relevante hoy en día, y por eso la idea es precisamente aprovechar este encuentro para derribar algunos mitos relacionados con el dengue. Y para esto tenemos ni más ni menos que a los ministros de salud de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Jujuy. Así que mientras les pido a todos aquellos que vayan teniendo preguntas, si pueden por favor ir escribiéndolas a medida que escuchemos tanto a Fernán como a Gustavo por el chat de la reunión, para que después con la moderación de Javier podamos hacerles algunas preguntas a ambos. Yo muy brevemente quería aprovechar para contarles algo de la trayectoria tanto de Gustavo como de Fernán, y digo algo para hacerlo lo más sucinto posible y que pasemos a lo más importante, que es escucharlos a ambos, primero a Fernán y después a Gustavo. Gustavo, precisamente, eh, como yo contaba, tiene hoy a cargo la cartera sanitaria en la provincia de Jujuy, rol que ya tuvo con anterioridad. Fue ministro de la provincia entre el 2017 y el 2021, luego tuvo un paso como diputado nacional eh, y finalmente retomó a cargo del Ministerio de Salud. Anteriormente tuvo otros roles vinculados como la gerencia de la delegación del PAMI o la subintervención regional de PAMI nivel central, como así también la dirección del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en la delegación de la provincia de Jujuy. En el caso de Fernán, es un médico argentino especializado en medicina interna, en informática en salud y en gestión sanitaria, graduado de la UBA, y es ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires del 10 de diciembre del 2019, habiendo renovado su mandato bajo la actual gestión. Así que, habiendo presentado a ambos y agradeciéndole muy especialmente a los dos por tomarse el tiempo de compartir su experiencia con nosotros, mientras se siguen sumando algunos más a la reunión, ya estamos casi en los 100 asistentes. Muy, muy buena convocatoria. Dejarlos, si les parece, primero con Fernán, después con Gustavo, para que tengan la oportunidad de escuchar a ambos, y sobre el final, con la moderación de Javier, pasar a algunas preguntas. Fernán, bueno, gracias de nuevo y todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Fran. Un gusto saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos, participar y estar. Para nosotros es un gusto tan... y especialmente, me viene algún sonido, no sé si alguien puede silenciarse. Especialmente compartir con Gustavo este rato. Gustavo es un gran ministro de salud, una gran persona que hemos compartido y tenido que transitar juntos momentos muy difíciles, y la verdad que la provincia de Jujuy tiene hoy y ha tenido la suerte de contar con él en la responsabilidad del Ministerio de Salud, así que para mí doblemente satisfactorio estar acá con ustedes. Bueno, vamos a los temas que nos propusimos poner en el debate. Yo voy a ir marcando un poco el debate más teórico y después vamos a ir interactuando con Gustavo, sus experiencias de cómo fuimos y cómo fuimos viviendo cada uno de nosotros en cada lugar, las cosas que yo voy diciendo, ¿no? Lo primero que nunca sobra, sobre todo porque no conozco bien el perfil de todos ustedes, pero ya he visto que hay algunos del área de salud y otros que no, con lo cual para los que no son del área de salud, solamente mínimos títulos de cómo es el tema del ciclo de esta enfermedad. Y cuando yo hablo del ciclo de esta enfermedad voy a hablar sobre todo de la zona centro de la Argentina, porque en el norte ha cambiado un poco este ciclo que yo voy a contar ahora, ¿no? Básicamente es una enfermedad que se transmite, como todos saben, por el Aedes aegypti, que es un mosquito muy particular, que es muy importante tener en claro, saber diferenciar
las costumbres y las habitualidades de la Aedes aegypti del resto de los mosquitos habituales, como puede ser el Culex o el mosquito del charco, otros mosquitos que están en casi toda la región argentina, incluyendo hasta la Ushuaia. Este mosquito es muy particular y tiene una dinámica que, si bien se va adaptando cíclicamente o paulatinamente a los cambios, a las diferentes situaciones em, climáticas, la verdad que tiene una particularidad que de los mosquitos que están por la Argentina en general, es el menos adaptado a los periodos de frío. Con lo cual, en la zona centro de la Argentina, para situar en algún lugar, típicamente es un mosquito que está presente en una etapa del año y en otra no. Termina el año del mosquito Aedes aegypti allá por mayo, a veces abril, a veces junio, depende de la zona. Termina el mosquito adulto y deja los huevos en todas las zonas donde ha habido el nivel de agua, en los recipientes, bueno, todo lo que ustedes ya saben, deja los huevos. Esos huevos sobreviven y se mantienen, pueden estar hasta un año esperando que aparezcan las condiciones ideales, que es que llueva para que haya nivel de agua nuevamente, donde estaban los huevos, y dos, que la temperatura sea conveniente. Cuando ocurre eso, que suele empezar con la primavera, más o menos mitad de septiembre, mitad de octubre, según la zona, estos huevos eclosionan y aparecen los mosquitos adultos. Yo siempre digo que recordar que la relación entre mosquito adulto y mosquito en forma de huevo o de larva es de 1 a 100, es decir, que el 99% de los mosquitos que nosotros tenemos en nuestra casa, alrededor de nuestra casa, en nuestro trabajo, son en forma de huevo. El mosquito adulto es la mínima cantidad. Y esto es muy importante para cosas que vamos a discutir después. Entonces, decía, la primera etapa en el invierno, solo huevo. En algún momento empieza el calor y la lluvia y aparece el huevo y algunos mosquitos adultos por la eclosión de esos huevos. Y en algún momento aparece la tercera etapa, que es cuando personas que vienen de países limítrofes, pero ahora también que vienen de algunos departamentos de provincias del norte, porque se ha vuelto endémico en esos departamentos, empiezan a circular, ya sea porque visitan zonas del centro o otros departamentos del norte, o porque va gente del centro hacia el norte y traen el virus en la sangre. Entonces, la tercera etapa es cuando después, además de haber estado el huevo y después apareció el mosquito adulto, en la tercera etapa lo que parece es el virus circulando en la sangre de las personas, ¿no? Eso en la ciudad de Buenos Aires típicamente empieza a aparecer a mitad de diciembre, con el movimiento de las fiestas, de los encuentros sociales, o la gente que se va de vaquitos a ver a sus familiares. Pero, y entonces en nuestra zona centro, la tercera etapa, que es los mosquitos locales, adultos que estaban, ahora transmiten la enfermedad, aparece alrededor de las fiestas de fin de año y empiezan a contagiar y empieza a circular esta cosa de que más gente tiene el virus en la sangre, más mosquitos lo pican y empieza a circular. Y para marzo o abril hace el pico de casos, a veces hasta algunos días de mayo, hace el pico de casos, es decir, ahí está el brote. El brote empieza levemente en las fiestas o a mitad de enero y va creciendo paulatinamente y hace un pico máximo fines de marzo, todo abril y principio de mayo. Esa es la historia de esta enfermedad. Así se comporta y tiene mucho que ver este conocimiento para entender algunas cosas que vamos a discutir. La segunda cosa importante de contexto, antes de ir a hablar al punto concreto del título, es que hay 5 intervenciones documentadas que son útiles para el cuidado del brote de la enfermedad. Hay 5 intervenciones, dos que son, llamaríamos intervenciones mayores y son de alto impacto, son las que más predicen el control del brote, y 3 que son de complemento, es decir, que apoyan que el brote tenga menos impacto. Las dos intervenciones de mayor impacto por lejos, la primera es obvia, es cortar el ciclo del mosquito. El cortar el ciclo de la reproducción del mosquito es lo que más predice que la enfermedad corra con mucho más dificultad y que el brote sea mucho más pequeño. Hay estudios que se han hecho en Cuba y en el sudeste asiático que demuestran que si la tasa de infectividad, es decir, que en una manzana uno encuentra menos del 2,5% de las manzanas que uno estudia encuentra mosquitos Aedes aegypti en forma de huevo o en forma de adultos, pero encuentra el mosquito en la manzana, si menos del 2,5% de las manzanas no tienen el mosquito, al revés, si menos del 2,5% tienen el mosquito, el brote es críticamente pequeño. Y cuando uno pasa de 2,5 a 5,
es una variante de brote y cuando uno tiene más del 5% de las manzanas con presencia del mosquito, los brotes son significativos. Así que la tarea más significativa, más importante, siempre es trabajar en cortar el ciclo. Después, si quieren, podemos volver con preguntas de cómo se corta el ciclo en cada una de las 4 etapas que yo le conté. La segunda intervención, muy significativa, porque esta es una enfermedad que en realidad no debiera tener mortalidad. Los estudios de investigación que hacen un control muy estricto de los pacientes que se enferman prácticamente no tienen mortalidad. Y si hay alguien que verdaderamente fallece, suele decirse que fallece con la enfermedad y no por la enfermedad, porque son personas que tenían enfermedades en etapas terminales o muy graves y que este es el último empujón, digamos, como podría haber sido la gripe o cualquier otra situación. Entonces, se habla de que es una enfermedad transmitida por mosquito, que depende del ciclo y que no debiera haber mortalidad significativa en ningún momento, para lo cual se requieren 2 cosas: que la sociedad conozca profundamente cómo es el comportamiento de esta enfermedad y qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, y que los sistemas de salud estén ampliamente competentes, es decir, que sean accesibles, cercanos y sobre todo cuando el paciente se acerca, le haga un seguimiento al contacto al paciente durante los primeros 5 a 7 días de una manera muy continuada y muy accesible. ¿Qué es lo que debe hacer el ciudadano? Básicamente saber que en los periodos donde está el brote, según la parte de la Argentina, yo siempre hablo de la zona centro para ser más claro, yo siempre digo, si en la ciudad de Buenos Aires o en la área metropolitana vos haces fiebre entre el 15 de diciembre y el 15 de mayo, vos tenés que entender que es posible que esa fiebre sea por dengue y por lo cual debes hacer un par de cosas. La primera de todas es hidratarte precozmente. Las personas que se hidratan, que toman líquido, sobre todo líquido con sales, precozmente, disminuyen críticamente no solamente la gravedad de la enfermedad, sino las complicaciones de la enfermedad. Entonces, lo que la gente tiene que saber es, lo primero de todo, hacer fiebre, hidratarte, porque este desánimo que te da la enfermedad rápidamente te quita las ganas de hidratarte, te tiras en la cama, te pones a dormir, te deshidratas y la deshidratación aumenta el daño inflamatorio de la enfermedad y aumenta el daño general de la enfermedad. Entonces, hidratarse precozmente, solamente tomar paracetamol, no tomar otros antiinflamatorios y consultar a un profesional. Son las 3 cosas que hay que hacer. Si todo el mundo hiciera estas 3 cosas de manera sistemática y el sistema de salud, cuando lo van a consultar, está accesible y le da una continuidad de 5 a 7 días, la mortalidad en los trabajos de investigación es prácticamente nula. Es decir, que sobre una enfermedad mucho más banal que la gripe, mucho más banal que COVID, mucho más banal que un montón de enfermedades infecciosas que nos tienden a maltraer todo el año en todas las jurisdicciones. Esas son las 2 intervenciones que siempre hay que insistir. Hablemos de cualquier cosa de dengue, hay que empezar por ahí, porque si la gente y nosotros somos capaces de trabajar en conjunto, en cortar el ciclo del mosquito y en atender precozmente y bien a la población, esta es una enfermedad que se vuelve poco significativa. Y digo poco significativa con cierto respeto, porque mucha gente cuando la tiene, le duele mucho la espalda, la voltea mucho, se siente muy preocupada, la pasa mal, pero finalmente los médicos decimos poco significativa cuando no tiene gravedad clínica, ¿no es cierto? No es que no la vayan a pasar mal, como uno puede pasar mal cualquier enfermedad infecciosa o no infecciosa. Y después están las 3 medidas de complemento, que voy a ir en el orden para dejar al final la vacuna. La primera, más obvia, es el cuidado físico, evitar que te pique el mosquito. Y cuando uno habla del mosquito, está hablando siempre de la Aedes, sabiendo que el Aedes no está en los grandes ciclos del agua o en los ríos, en los lagos, en los campos, en los terrenos con mucha vegetación muy abiertos, donde no hay mucha gente viviendo. Ahí no está la Aedes. El Aedes es un mosquito de vuelo corto, con lo cual siempre anida, pone sus huevos muy cerca de donde la gente vive o está muchas horas del día, en el trabajo o en nuestro domicilio o alrededor de nuestro domicilio. Esos son los lugares donde la Aedes vive, que por supuesto necesita un poco de verde porque la Aedes es un mosquito, tanto el macho como la hembra son vegetarianos, es decir, se alimentan del pasto y de las plantas, pero la hembra cuando va a poner los huevos necesita la sangre humana y por eso nos pica, ¿no es cierto? Entonces, las barreras físicas, sobre todo entender que este es un mosquito que no tiene vuelo nocturno, no vuela de noche, no te zumban en la oída cuando estás durmiendo y está todo oscuro, ese no es el Aedes aegypti, tampoco andan grandes manadas en esas nubes de mosquitos, ese no es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti anda subrepticiamente en tu casa, atrás, afuera, en el techo, en el balcón, en el fondo, adelante, y se esconde muy bien en los rincones oscuros, frescos,
no le gusta estar al sol, por eso nunca pica tampoco a pleno rayo del sol. El Aedes aegypti es un mosquito, es una mosquita, la que pica, que sale siempre a buscarte entre la madrugada y el atardecer. Y sobre todo por debajo de la mesa, se esconde atrás del mueble, te pica por el tobillo. Ese es el Aedes aegypti. Para eso, ¿cómo nos cuidamos? Básicamente con ropa clara y siempre cubierta las piernas y los brazos, y el famoso repelente que tanta discusión genera cuando falta. Esa es la barrera física, es complementaria. Nadie va a cortar un brote con estas barreras, pero ayudan. La segunda es la fumigación. Y acá también voy a poner un punto, porque hay una enorme confusión. La gente ve mosquitos en la plaza y quiere que fumigues la plaza para poder jugar sin mosquitos. Y la verdad que, como yo les digo, en los grandes lugares abiertos donde la gente está lejos, el mosquito de esa gypsy no está, el mosquito que está ahí es otro mosquito. Entonces, la fumigación, técnicamente se dice así, la fumigación preventiva del espacio público no es útil en el cuidado de esta enfermedad. Sí es útil para bajar la cantidad de mosquitos que nos pican, pero no es útil para cuidar esta enfermedad. Y tiene un gran problema que ha sido documentado recientemente por un grupo del CONICET de la Universidad de La Plata, que es cuando vos usás la fumigación de manera sistemática, reiterada, todos los años un poco, los mosquitos que resisten a la fumigación se van seleccionando como cualquier selección natural darwiniana, y se van muriendo los que son sensibles a la fumigación, y entonces llega un momento en que la fumigación no sirve más para nada, que es lo que hoy aparentemente está pasando en el norte argentino, por estos estudios que yo le digo, que encontraron que eh, el 90% de los Aedes aegypti que han tomado las muestras en el norte, los investigadores, el 90%, es decir, prácticamente todos, tienen variantes genéticas resistentes a las fumigaciones habituales. Y entonces, ¿qué enseñanza deja esto? Bueno, para el norte ya es un problema, para la zona centro es volver al concepto de ojo cuando usan la fumigación, que sea una fumigación que sea en el momento en que tiene utilidad, porque usarlo porque sí es verdaderamente dañino para el futuro de esta enfermedad. Hay mucha gente que dice, bueno, fumiguen igual, fumiguen cada 3 días, cada 5 días. Eso es una barbaridad. La fumigación hay que usarla de manera precisa. ¿Cuándo es preciso? Bueno, porque yo les hablaba de preventivo y espacio público. El espacio público ya saben, porque ahí no está la EDE, ¿qué sentido tiene fumigar el lugar donde no está el mosquito que queremos matar? ¿Y por qué preventiva no es útil? Porque, como yo les decía, el 99% de los mosquitos no son adultos y la fumigación solamente mata al adulto. A los 3, 4 días volvés a tener adultos que salen de los huevos que tenés. Entonces, fumigar porque sí al adulto que tenés en tu casa en ese momento no tiene ninguna indicación porque no resuelve nada. A los 4 días tenés otro, y si fumigas cada 4 días, a la quinta vez que fumigues estás lleno de mosquitos que resisten la fumigación y perdiste la herramienta. Entonces, ¿cuándo hay que usar la fumigación? Cuando vos tenés un enfermo en tu casa o hay un enfermo en el trabajo o en tu casa. ¿Por qué cuando está el enfermo? Por dos motivos. Primero, si hay alguien enfermo en la casa, es evidente que algún mosquito adulto está contagiando y hay que matarlo. Entonces hay que matarlo porque es un adulto que contagia, no es un adulto cualquiera, es que el que contagia. ¿Y por qué también? Porque si hay algún adulto que no contagia, pero te pica, se va a contagiar a otro. Entonces, cuando hay un virémico, es el momento que se debe fumigar. Y la fumigación nunca es en el espacio público. La fumigación, el virémico es lo que se llama el control de foco, se fumiga adentro de la casa, alrededor de la casa y en un radio de 50 metros de esa casa, en todas las casas que están alrededor. Esa es la fumigación que sirve. ¿Y cuándo hay que hacerla? En el amanecer o en el atardecer. De 6 a 10 de la mañana, de 5 a 9 de la noche, y no el rayo del sol, y no estar fumigando el rayo del sol en el espacio público. Eso no tiene utilidad para esta enfermedad. Hay que fumigar de manera correcta, en nube, con una tecnología muy particular de aerosoles, que es una nube blanca que a veces se ve en los programas de televisión, y dentro de la casa del que está enfermo, bloqueando el foco en la manzana. Por supuesto que si después vos tenés 30 enfermos en la misma manzana, podés fumigar toda la manzana. Pero son fumigaciones terapéuticas, nunca preventivas. Son cuando está la enfermedad. Bueno, por supuesto que tampoco la fumigación va a bloquear un brote, pero también ayuda. Y por último llegamos al tema de la charla, la vacuna. Y como bien dice el título, la vacuna no mata al mosquito. El mosquito, además del dengue, transmite Zika y chikungunya. El chikungunya es otro virus que está circulando bastante en esta región. De hecho, el año pasado Paraguay básicamente tuvo un brote de chikungunya, no de dengue. Los casos de dengue fueron bajos en Paraguay. Y uno siempre tiene que recordar que lo primero que pasa es que la vacunación hace que el que se vacunó tenga cierta sensación de seguridad, de tranquilidad, y que
no se dedica a las dos primeras cosas que son tan importantes, que no solamente bloquean la epidemia o el brote, que ya las expliqué, no las voy a volver a repetir, sino que además evitan que entren las otras enfermedades, que son básicamente el chikungunya y el Zika, y por supuesto que la fiebre amarilla, que en cualquier momento va a ser un brote en algún lugar de la región. Así que, primer tema es la vacuna no corta el brote. Primero porque no mata al mosquito y por lo tanto el mosquito sigue circulando, sigue transmitiendo la enfermedad a otras personas no vacunadas o a los vacunados, porque como vamos a ver después, la vacuna baja el riesgo de enfermarte, pero no lo evita, al igual que la del dengue, perdón, la del COVID. ¿Se acuerdan que decíamos? La vacuna del COVID no corta el brote porque vos te puedes enfermar igual, lo tenés más leve, pero te enfermas igual y por lo tanto lo seguís transmitiendo. Con esta vacuna pasa algo muy parecido. Y la segunda cuestión que tenemos con la vacuna es que, como decía el título, esperen que no lo tengo acá y no me acuerdo lo que decía el título, decía no corta el brote y alguien que tenga sonido, si me recuerda la segunda parte que decía el título nuestro de lo que íbamos a hablar. Bueno, entonces sigo, si no lo tienen a mano, sigo con lo mío. No mata el Entonces, mosquito y evita los brotes. eso, y no corta y no evita los brotes. ¿Por qué no evita los brotes? Bueno, por lo que acabo de decir. La vacuna tiene 60-65% te baja el riesgo de enfermarte y 85-90% te baja el riesgo de enfermarte de manera grave. Entonces, esta es una vacuna que tiene un comportamiento parecido a la del COVID en este sentido, que es, eh, hay 40% de personas que se vacunaron y van a tener igual la enfermedad. Y por lo tanto, más allá de que la tengan más leve, van a tener viremia y van a tener viremia, van a poder transmitir el brote. Por lo cual, no es una vacuna que se utilice para cortar los brotes. Esa es la explicación de los dos títulos. Ahora vamos a hablar un poquito de la vacuna más profundamente. ¿Qué es lo que sabemos de la vacuna? Sabemos que es una vacuna eficaz y que es una vacuna segura. Eso está recontra documentado, los trabajos lo han demostrado así, la ANMAT lo ha aprobado por ese motivo. La ANMAT lo ha aprobado con personas de 4 años sin límite de edad. Después vamos a retomar ese tema de las edades para ir cerrando un poco mi presentación genérica. Pero básicamente, ¿qué es lo que sabemos de la vacuna? Que es una vacuna segura y eficaz en lo individual y todavía, porque lleva apenas un año y medio, 2 años en el uso, y todavía tenemos muchas preguntas sin respuestas sobre cuáles son las indicaciones de aplicación masiva, si lo que se llaman las políticas públicas, de poner en los calendarios, de aplicar por parte de los gobiernos de los estados, cuándo y cómo deben aplicar esta vacuna. Es algo que nadie todavía puede dar una respuesta con precisión porque la información científica no está, porque todavía no se ha usado de manera masiva. Apenas se ha empezado a usar de una manera relativamente importante en Brasil en niños de 10 a 14 años, pero la epidemiología de Brasil es muy diferente a la Argentina, así que es muy difícil transmitir esa información. Y el año pasado en el norte argentino se ha usado de manera relativamente puntual o focalizada, con lo cual todavía no sabemos bien cuál es la manera que los estados la deben proveer. ¿Qué es lo que opinan los expertos? Entonces, cuando no tenemos la información científica contundente, lo que uno hace es, con la información que hay, se acerca a la gente que más sabe del tema y les pide una opinión o una definición de política pública. ¿Qué es lo que opinan los expertos? Y en esto hay una mirada muy similar. Los expertos de OPS, los expertos de OMS y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que son los expertos más calificados de la Argentina en términos de vacunas. ¿Qué es lo que ellos opinan? Lo que ellos proponen es así. Es, primero, es una vacuna que tiene ciertas limitaciones todavía de producción, porque el fabricante recién está montando las fábricas y generando escala, con lo cual lo primero de todo es una vacuna que tiene limitaciones de acceso en los países que pretenderían usarla, primer punto a considerar. El segundo punto es ellos recomiendan, es una vacuna muy diferente a la vacuna del COVID, que se recomendaba a los mayores de edad y a las personas con comorbilidad. Acá es todo muy diferente, para empezar porque es una vacuna de virus vivos, atenuados, pero vivos al fin, y por lo tanto tiene algunas contraindicaciones o algunos potenciales riesgos. Y la recomendación general es así, es la aplicación de la vacuna de manera focalizada, es decir, en los focos departamentales de la Argentina, donde más transita el virus, es decir, donde hay más personas con viremia, donde más transita el virus, y de maneras, eso ha ocurrido en el noreste y noroeste, por eso el gobierno nacional las provee en algunos departamentos del noreste y noroeste, focalizada
y segmentada. ¿Y qué significa segmentada? En los grupos, así como en los departamentos donde más circula el virus, en los grupos de edad donde más circula el virus también. Es decir, en los departamentos donde más circula para los grupos que más tienen el virus, que son en casi toda la Argentina, de menor a mayor. De 15 a 19 es el grupo que más circula el virus, de 20 a 29 después, de 30 a 39 después. Así es en general la epidemiología en todo el país. Y también advierte o propone que los trabajos o las decisiones de los gobiernos que apliquen la vacuna de manera masiva monten un sistema de vigilancia epidemiológica para poder representar el impacto que eso tiene verdaderamente en la población, para qué es útil y cuáles son la vigilancia epidemiológica de lo que se llama la vigilancia fase 4 de los efectos adversos que la vacuna tiene aplicada de esta manera. Esta es la recomendación. Y entonces, ¿qué es lo que...? Y por supuesto, después, a nivel individual, cada individuo, hablando con su médico personal, puede tomar la decisión de vacunarse o no vacunarse, pero ya no como una política pública de interés de toda la sociedad, porque se aplica a los departamentos donde más circula y a los grupos que más circula, justamente para tratar de poner un bloqueo parcial, al menos, pero bloqueo al fin, de la circulación viral. ¿Y qué es lo que pasa con los mayores de 60 años? Y que en los trabajos de investigación todavía el fabricante no ha tenido la oportunidad, que entiendo yo que los está haciendo o planificando, el fabricante no ha tenido la oportunidad todavía de hacer trabajos de investigación para evaluar cuál es el impacto que esta vacuna tiene en personas de 60 o más años. ¿Y por qué es importante evaluarlo particularmente? Porque los que tenemos 60 o más años, típicamente tenemos una inmunosenescencia se llama, es decir, un agotamiento o un comportamiento diferente de nuestra inmunidad que hace que respondamos diferente a las provocaciones inmunológicas como es una vacuna o como es una neumonía o una enfermedad infecciosa. Así que el fabricante lo que dice es, en mayores de 60 años yo no puedo recomendárselas y tampoco hay información para no recomendárselas porque todavía no lo hemos investigado. Cuando lo investiguemos lo vamos a comunicar. Y entonces, ¿qué es lo que digo yo siempre? Para mayores de 60 años, que está permitido en la Argentina, pero no tenemos información si vale la pena o conviene hacerlo o no. Y para todas aquellas personas que no estén alcanzadas por la política pública, que básicamente se concentra en adolescentes de 15 a 19 años en casi todos los territorios argentinos, para todos los demás, dialóguenlo con su médico de confianza y decidan con ellos si deciden aplicarse de manera individual y privada la vacuna. Y voy a cerrar mi comentario porque hay muchas personas que dicen, no, pero yo ya tuve dengue y entonces me indicaron que me vacune. Y le voy a poner un punto a esto y después le voy a pasar a Gustavo la palabra para que nos cuente, dado todo este marco teórico que yo sé perfectamente bien que él lo comparte, cómo lo ven allá en Jujuy y cómo están aplicando las políticas públicas que hacen a estas 5 dimensiones allá en la provincia. Pero déjenme poner un punto en el miedo, yo diría a veces hasta terror, angustia, preocupación de la sociedad argentina que ya tuvo dengue, que está desesperada, que si ve un mosquito se angustia, le agarra mucho miedo, porque le han dicho que la segunda vez va a ser mucho más grave y puede ser fatal. Bueno, yo quiero decirles que esa información es extremadamente exagerada. Si no es incorrecta, al menos es extremadamente exagerada. Los trabajos de investigación iniciales que demostraron que la segunda infección podía ser potencialmente más grave o que era efectivamente más grave, son trabajos de la década del 60, del 70, de la epidemia cubana y de la epidemia, de 2 epidemias grandes del sudeste asiático, que fueron hechos con unas metodologías de investigaciones muy lábiles, o si quieren, de baja calidad científica, de baja evidencia científica. Los trabajos más recientes, hay un trabajo peruano, un clinical trial, es decir, que se ha tomado un grupo control, que es un trabajo de mucho mejor calidad, pero sobre todo yo insisto mucho en evaluar la rama de control de los trabajos de investigación de las vacunas. Las vacunas es así, se agarran una cantidad de personas, al azar se dividen en 2 grupos, a uno se los vacuna y el otro no, y se los sigue durante 3 a 5 años para ver cómo se enferman, cómo les va a cada uno de ellos, a ver qué impacto tiene la vacuna. Como la selección es al azar y la división en los grupos es al azar, uno sabe que el grupo que no se va a vacunar, que le tocó no vacunarse, es una representación muy apropiada de la sociedad. Y entonces es una muy buena muestra que no tiene sesgo de selección. Cuando uno ve esos grupos controles, cómo fueron a lo largo de los 5 años de seguimiento, que tuvieron un seguimiento muy estricto, y uno mira los que se enferman en el grupo control a lo largo de los 5 años, pues se enferman muchos. ¿Cuáles habían tenido dengue previamente o no? Lo que se ve es que la segunda infección de ese grupo, del grupo control, la segunda infección de esos pacientes
es de la misma gravedad, tiene la misma tasa de internación, la misma mortalidad que los que no habían tenido dengue. Es decir, que en trabajos de mucho mejor calidad científica, la gravedad está muy puesta en duda y es infinitamente pequeña. Por lo cual, me parece que tomar decisiones de política pública en base a si alguien tuvo dengue previamente o no, o tener una población espantada o asustada porque ya tuvo dengue, porque lo podría tener la segunda vez, se diría mucho más grave, es una indicación inapropiada, es innecesario, y yo trato de hablarle a la sociedad y explicarle que bajen los niveles de angustia, porque esto es una enfermedad que bien cuidada, los daños son sobre todo pasarla mal 3 a 4 días, algo que todos podemos tolerar y transitar, y que la segunda vez que se enfermen probablemente va a ser de la misma magnitud, o al menos no va a ser mucho más grave, ni más grave que lo que tuvieron la primera vez. Bueno, yo creo que ya hablé mucho tiempo, espero que por ahora, creo que demasiado tiempo, así que hago silencio, me llamo a silencio un rato, le doy la palabra a Gustavo, y que nos cuente él un poco cómo va de aquel lado. Bueno, muchas gracias, Fernán. Primero y saludar a todos los presentes y agradecer a la Fundación Pensar poder estar hoy acá con ustedes contando la experiencia de Jujuy. Siempre es un placer escucharte, Fernán, realmente muy claro en todos tus conceptos y en tu docencia. La comparto de pie a cabeza. Sí contarles algunos aspectos que para mí no tienen que ver con la parte técnica, científica de la enfermedad y que es una buena reflexión, creo yo, para todos los equipos de salud y para la población en general. Mientras yo estuve en la Cámara de Diputados, Jujuy en el brote anterior tuvo 6.000 pacientes con dengue positivo y tuvo una mortalidad de 11 personas, casi un 2%. Es decir, de cada 1.000 personas que tuvieron la enfermedad, 2 habían fallecido. Es un indicador muy alto y un malo indicador. Cuando me tocó empezar nuevamente de ministro el año pasado, veníamos los primeros 4.000 pacientes infectados, tuvimos 4 fallecidos. Y ahí hicimos una pausa, estábamos casi en cada 1.000 pacientes un fallecido. Me puse a investigar y a ver cuál era la relación que los unía a estos pacientes. En primer lugar, y dando todavía mayor veracidad a tus observaciones, ninguno había tenido dengue anterior, o sea que no era que el que ya tuvo dengue tenía una predisposición. Las edades, había una niña de 15 años, 2 pacientes, uno de 30, otro de 25 y otro de 60 años. Solo uno de ellos tenía comorbilidades, el resto no tenía ninguna comorbilidad. No estaban los pacientes georreferenciados en algún ranchito alejado de la puna. Los pacientes estaban cercanos a los puestos de salud, cercanos a los hospitales, fundamentalmente en Perico y en Palpalá, en Alto Comedero, lugares donde hay asentamientos, donde hay mucha población. Y lo que lo unía a todos estos pacientes que eran pobres, era gente pobre. Por lo tanto, varios de ellos, creo que 3 habían concurrido a la guardia y le habían dicho la clásica, tomá paracetamol, andá a la casa, y le daban las pautas de alarma para los que están escuchando esta charla y no pertenecen al sistema de salud, es cuando el paciente se agrava, caso vómitos, caso hipotensión, cuando le baja la tensión arterial, y cuando tiene hemorragia tanto en la nariz como en la boca, esa hemorragia nasal y gingival. Y claro, cuando la gente, en algún caso la niña de 15 años, volvió al sistema y ya volvió casi fallecida a la guardia. Conclusión, esta observación me permitió hacer algo distinto y creamos una resolución ministerial obligatoria de seguimiento a los pacientes en su domicilio. Algo que era medio resistido por los equipos de salud, pero que a través de la obligatoriedad se tenía que cumplir. Porque concretamente los pacientes se murieron deshidratados, se murieron por falta de accesibilidad o de control, porque cuando el equipo sanitario está cercano al paciente en esta enfermedad,
Y por supuesto con la filosofía que tenemos siempre de decir, che, el paciente puede ser tu madre, tu padre, tu hijo, vos no lo controlarías si estaría enfermo a tu padre, a tu madre o a tu hijo. Y bueno, se empezó todo un trabajo con el equipo de salud y a partir de ahí tuvimos 11.000 contagios más y tuvimos un solo fallecido más. Es decir, que realmente el indicador final del brote de Jujuy de este año fueron 15.500 pacientes infectados con 5 fallecidos, lo que da un promedio de 0,03, bajísimo. Por supuesto, para los 5 fallecidos, una tragedia para esas familias, que va nuestro pésame y nuestra mirada hacia el equipo de salud de que estas vidas sí se podrían haber salvado, sobre todo la última también, ya con la resolución ministerial presente, el agente sanitario de ese lugar decide irse a vacunar antigripal y no hacer el control domiciliario, y bueno, y eso también contribuye a este quinto paciente que tampoco era seropositivo, es decir, no tenía dengue previo y eh, fallece por esto, por la falta de accesibilidad y de contacto con el sistema de salud para hacer el seguimiento de su enfermedad. Construimos una hoja de ruta donde no era solo dengue positivo, sino ver quién tenía dengue grave. El dengue grave había que internarlo rápido, hidratarlo y estar dentro de un intramuro del sistema de salud, que fueron los menos, pero a los que hubo necesidad de internarlos se los internó, y eso creo que ha mejorado mucho y vamos al famoso dato mata relato. Eh, Simultáneamente, muchas provincias también habían empezado a vacunar, no tuvieron mejores indicadores en ese brote, por el contrario, y después seguramente estos resultados se verán reflejados en el brote de este año. Quizás la gente adquiera inmunidad en las provincias que vacunaron, nosotros no vacunamos en ese momento. Y acá vienen varias observaciones que hago yo y las hice en el COFESA. Fernán es testigo de esto, porque digo, estamos ante una incongruencia. En primer lugar, en el gobierno anterior, se lo dije a la ministra Bisotti, se lo dije ahora al ministro Russo, si la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, no la recomienda en el calendario, pero además nosotros permitimos que la vacuna se venda en farmacia y se venda sin ningún tipo de indicación de colocación. De hecho, algunos la estaban colocando intramusculares, subcutáneas, hubo algunos inconvenientes en este tema, pero en definitiva el que tenía y llegaba a una farmacia y llegaba por la posibilidad de tener plata, de poder adquirirla porque tenía una cobertura de salud o no, mientras que, vuelvo a repetir, la gente pobre, la que va al sistema público de salud, no la tenía indicada, salvo esta indicación rectora del Ministerio de Salud de Nación, que se haga en pacientes seropositivos, es decir, que ya tuvieron dengue, entre 15 y 19 años para empezar, y después veríamos si hay vacuna para la segunda dosis, y después veríamos si hay vacuna para el resto de las edades para ir aumentando. Con lo cual no se asegura un éxito en la vacunación. De hecho, ya de por sí una población entre 15 y 19 años es una población que no va a concurrir voluntariamente y que, bueno, nosotros tenemos mucha experiencia en Jujuy con nuestro sistema de atención primaria de ir casa por casa y es lo que estamos haciendo, pero claramente es una vacunación que no va a tener el éxito esperado. ¿Y a por qué me refiero a esto? Porque los medios de comunicación, fundamentalmente, ya sea por omisión o por intencionalidad, lo que han hecho es producir en la población esta necesidad de preguntar por la vacuna como mínimo, de querer vacunarse como mínimo, y no se concentró en lo más importante, que es lo que ha explicado Fernán, es que sin mosquito no hay dengue. Conclusión, la vacuna es un elemento más, es un complemento más de todas las cosas que podemos hacer con la enfermedad. Esto que dice Fernán, nosotros en la práctica lo vemos a los intendentes fumigando por todo lado, vaya a saber con qué. Sabemos que la fumigación dura en el aire
no más de 30 minutos. A los 30 minutos el mosquito vuela y la fumigación no es efectiva, salvo que sea localizada. Y ustedes difícilmente van a ver al equipo de salud fumigando los espacios públicos abiertos. Si no, van a fumigar en la casa cuando el agente sanitario entra al domicilio de las personas, y es de todos los elementos el menos efectivo. El más efectivo es el descacharreo, dar vuelta a los recipientes. Los huevos de los mosquitos están en el agua estancada, y el agua estancada con paredes rígidas, es decir, en tapitas, en botellas vacías, en las cubiertas que suelen poner la gente para que no se vuelen los techos de chapa. Eso es el combate con el mosquito, que sigue siendo lo más importante. De hecho, nosotros tuvimos localidades como Yuto, San Pedro, Libertador, que históricamente tuvieron los brotes de dengue, y en cuyas intendencias se ha hecho un trabajo de descacharrado todo el año, y en este año 2023 y 2024 casi no tuvieron brote de dengue. Una de las explicaciones puede ser el descacharrado continuo. Sí las tuvieron Perico, El Carmen, Monterrico, la zona de los valles, Alto Comedero, que es donde mayor están los asentamientos. Y además la conciencia de la gente, los basurales a cielo abierto, el higiene en cada hogar de cada persona, es decir, la conciencia ciudadana. Pero bueno, pongo en debate este tema de que eh, cualquiera de los laboratorios que se dedica a la comercialización de vacunas, lo vimos con el H1N1, lo vimos en el COVID, incluso la aparición de estos virus, en muchos casos hay sospecha de que han sido fabricados estos virus y luego distribuidos al mundo, la cantidad de vacunas que se han vendido, y bueno, en el caso de COVID y todo eran vacunas necesarias que nos han dado inmunidad, pero a su vez el virus se ha ido agotando. Yo digo, el hecho de que haya uno o dos canales nacionales transmitiendo todo el día vacuna y no la lucha contra el mosquito, también a mí me deja pensar en una intencionalidad de que la gente salga a poner la atención en la vacuna, donde claramente lo que estamos en los equipos de salud sabemos que es solo un complemento más, sabemos que te va a dar un poco más de defensa, que la mayoría está en la inmunidad propia de cada uno. Además, en este caso en particular, y creo que le debe estar pasando al resto de los ministros del país, la propia gente mayor de 60 años concurre a que se la vacune, y uno le tiene que decir, che, esta vacuna no está indicada para este grupo etario. Es decir, creo que hay mucha confusión e ignorancia en el tema del uso de la vacuna, y creo que esto que está haciendo la Fundación Pensar ayuda mucho, y Dios quiera que haya muchas fundaciones Pensar que logren transmitir un mensaje, primero de tranquilidad, porque una enfermedad que tiene el 0,03 de mortalidad, primero hay que preguntarse si hay que vacunar, si hasta acá sin la vacuna la mortalidad es mínima, si realmente el camino es ese, pero además sabiendo que todavía está en vía de investigación, quizás se concluya que sí hay que incorporarla al calendario nacional, o se concluya que no, que directamente no es necesario vacunar, salvo algunos casos en particular que muy bien lo explicó Fernán. Solo quería decir eso, quiero respetar el tiempo que ha marcado la Fundación Pensar para esto, para dejarle preguntas a los oyentes que están dentro de este Zoom, y por supuesto, una vez más agradecerle la invitación, y siempre el placer de escuchar a Fernán, que es realmente un maestro a quien admiro mucho. Bueno, muchísimas gracias a los dos ministros, a ambos ministros. Em, la verdad es que fue tan clara, pero tan clara la charla que propiciaron ambos, que no tenemos consultas en el chat, con lo cual le paso el cierre, no sé si el doctor Quirós o usted, doctor Bowie, quiere terminar diciendo unas palabras, algunos consejos para resaltar, y finalizamos la charla. Gustavo, Por ¿querés ir favor, vos? Fernán. No, vos, Fernán, yo te hago un último aporte al final. Mira, bueno, yo, digamos, para aportar o redondear es
El dengue es una enfermedad de desorden socioambiental, así se describe la enfermedad. ¿Por qué de desorden socioambiental? Porque dadas las condiciones climáticas suficientes que tenemos hasta casi la Pampa en la Argentina, el mosquito se aprovecha del desorden ambiental y social, el basurero abierto, del cacharro, de la cubierta tirada afuera, de la planta con agua que no cuidamos o que la dejamos durante mucho tiempo sin cambiarla. En fin, se aprovecha del desorden. Por eso es una enfermedad que más bien ataca al sudeste asiático y a Latinoamérica, que son lugares de dificultades socioeconómicas conocidas. Y por supuesto que urbes o de las urbes, porque ese desorden es peor aún, donde nos hacinamos y vivimos de manera, a veces siente que es una sociedad, es una forma de desorden socioambiental. Es lógico que lo más importante es que dediquemos 10 minutitos a la semana a hacer algún orden en el trabajo, en nuestra casa, afuera. También el Estado, tener el espacio público, sobre todo los lugares de vivir, ponemos una muestra de toda la ciudad y nos fijamos cuántos anticuerpos tiene la sociedad porteña. El promedio más o menos, el estudio está terminándose ahora recién, pero el promedio es más o menos 20%, es decir, 1 cada 5 porteños ya tuvo dengue en algún momento. Y eso tiene mucho que ver con los últimos 2 brotes que tuvimos muy, muy grandes, ¿no? Es decir, 20% tienen positivo, pero si uno va al barrio popular, al lugar donde está la gente que más dificultades económicas tiene, que vive de manera más inapropiada, más hacinada, uno va al barrio popular y la cero prevalencia es del 50%, es 1 cada 2. Y el resto de la ciudad es 16. Es decir, que es una enfermedad que ataca, atraviesa las dificultades socioeconómicas y nuestra propia desorden ambiental. Así que ahí tenemos que poner mucho el foco. Y después tenía otra cosa más para decir que mientras estaba viendo esto se me escapó, así que le devuelvo la palabra a Gustavo y si en donde me venga la idea, la retomo. Bueno, gracias, Fernán. Yo agregar que, al menos en Jujuy, actualmente esta semana tuvimos 38 grados de calor. Va a haber calor todo el año. Eso hace que favorece el mosquito. Incluso hemos tenido un invierno muy corto y caluroso. Por lo tanto, creo yo que la sociedad argentina se tiene que acostumbrar a que va a haber mosquito todo el año. Y la conducta sigue siendo la misma, el combate contra el mosquito. Sin mosquito no hay dengue. En algunos casos, en estos pueblos calurosos, sobre todo en nuestra región, en la región del Ramal, de las Yungas, que es región selvática, puedo decir lo mismo para Corrientes, para todo lo que es Formosa, todo lo que significa lugares realmente calientes de nuestro país. La gente se acostumbra a vivir con el mosquito forma casi parte de la familia, pero es muy importante saber de que, y lo hemos tenido nosotros como ministro de Salud, la combinación de mosquito, ya sea con COVID, en este caso está también otras enfermedades virales que dan sintomatología parecida. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que decir es la recomendación de no automedicarse, la recomendación de no automedicarse y de hacer la consulta temprana y oportuna, y en la medida de lo posible que nuestros equipos de salud hagan el seguimiento por estas herramientas maravillosas que hoy tenemos, la teleasistencia, la posibilidad del call center, de llamar y preguntar cómo está, y después de tener organizada una red de complejidad creciente de periferia centro para los casos de dengue grave o para los casos de enfermedades virales graves. Eso hace que se salven muchas vidas. Solo eso creo que es un aporte el no automedicarse, el saber que va a haber un mosquito todo el año y poner siempre en la organización de los equipos de salud. Creo que es muy importante el lograr salvar vidas y que la población esté informada. Los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho llevando el mensaje correcto. Así que nada más, agradecer nuevamente a la Fundación Pensar
levantarle el ánimo a Fernán, que bueno, ya le tocará ganar, han perdido 1-0, Fernán es de Boca, yo soy de River, pero bueno, ya seguramente habrá revancha como siempre nos da el fútbol. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Ministros, acá se ve que, bueno, mientras estuvieron dando el final y mientras Quirós tal vez se acuerda de la idea, surgieron unas consultas, las tiro por si pueden llegar aprovechamos estos minutos para responderlas. La primera dice una consulta sobre OVNI-trampas como una nueva estrategia de trabajo, si pueden informar algo sobre eso. Sí, como me acordé, voy primero por lo que me acordé, así no me lo olvido de vuelta, y después Perfecto. vamos a las ovitrampas. Primero de todo, yo creo que lo que Gustavo contaba de Jujuy, que lo dijo como al pasar, es tremendamente relevante. Y el trabajo que ellos han hecho para la atención de los pacientes a nivel domiciliario es un ejemplo para la Argentina. Y además, también remarcar en ese sentido que vuelve a reforzar o documentar todo lo que le está diciendo, de que si nosotros si trabajamos en cortar el ciclo del mosquito por un lado y tenemos un sistema de salud donde la gente sabe cómo consultar, cuándo consultar y consulta a tiempo, y después el sistema te acompaña y te cuida durante el periodo más crítico, la mortalidad prácticamente no existe. Entonces, que esto es una enfermedad que requiere comunicar estas dos cosas todo el tiempo, en vez de estar ocupando todo el tiempo de la comunicación en otras cuestiones. El segundo comentario que tenía, que era el que me había olvidado, me lo hizo acordar Gustavo cuando habló del calor. Porque hay gente que ya está afirmando en público que el brote de este año va a ser dramático, ¿no? Y la verdad, y yo voy a hablar solo de la zona centro, como siempre digo, porque es la que conozco bien. La verdad que no tenemos ningún elemento, es decir, no hay ninguna posibilidad que alguien pueda saber cómo va a ser el brote este año. No hay ningún elemento que prediga de manera contundente cómo va a ser el brote. Y voy a dar los elementos que hablan a favor de que el brote sea menor, y después voy a hablar de los elementos que hablan a favor de que el brote pudiera ser de vuelta grave. Pero no sabemos cuáles de ellos van a ocurrir. Esto digo también para que la gente tenga cierta, no digo tranquilidad, pero que tampoco estemos todo el tiempo teniendo a la gente desesperada por lo que va a venir. ¿Qué sabemos? Primero, este va a ser un año más caluroso, ya Gustavo lo comentó, le pasa a ellos, nos va a pasar a todos. Está previsto que va a ser un año muy caluroso. En la zona centro, para desgracia de los productores, pero para suerte de los sanitaristas, va a ser un año seco, con muy poca lluvia. Y entonces, si hay poca lluvia, eso es una cuestión muy a favor de que el mosquito encuentre dificultades para hacer su ciclo. Básicamente porque el mosquito tiene un periodo que es acuático, que es en donde el huevo se rompe, la larva tiene 4 o 5 días de vida acuática. Si no hay agua, si no llueve y no hay agua acumulada, no tiene ninguna chance de sobrevivir. Así que, primer cosa a favor de que va a ser un año seco, cosa en contra, que va a ser muy caluroso, eso aumenta el metabolismo del mosquito, el mosquito cicla más rápidamente. ¿Qué otra cosa sabemos? Que habitualmente los brotes son regionales. El año pasado tuvimos un brote tremendo en Brasil, históricamente tremendo en Brasil, y un brote importante en algún otro países como Perú y Ecuador. Pero sobre todo Brasil fue el epicentro del dengue en Sudamérica, y después acompañó la Argentina. Brasil le explicó el 82% de todos los casos de Sudamérica, y nosotros explicamos cerca del 6%, 7%. Es decir, que el gran brote fue brasileño. Y tuvimos dengue durante todo el año en el noreste y noroeste en varios departamentos. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahora en los primeros 5 semanas de este periodo epidémico? Es decir, ya empezó el año epidémico hace 5 semanas. ¿Qué es lo que estamos viendo estas primeras 5 semanas? Bueno, que Paraguay sigue con pocos casos, el año pasado también tuvo pocos casos, tuvo sobre todo chikungunya, como yo les dije. Paraguay sigue con pocos casos, hay mucha gente que de la zona centro va al Paraguay para pasar las fiestas, y si allá hay pocos casos, es buena noticia para nosotros para cuando vuelven. Que Bolivia está con pocos casos, que Uruguay está con pocos casos. Cuando digo pocos casos, digo igual o un poco menor que el año pasado. Brasil está con igual cantidad de casos, incluso mayor que el año pasado, pero en otros departamentos más norteños, sobre todo en San Pablo, no tanto en los limítrofes. Y el noreste y noroeste argentino tiene 1/10 de los casos que han reportado el año pasado. Es decir, que en el noreste y noroeste, hasta el día de hoy, en las primeras 5 semanas, está teniendo mucho menos casos que lo que tuvieron el año pasado. Así que, por el tema de los casos,
no hay ninguna manifestación o demostración de que vaya a haber muchos más. No la quiero hacer muy técnico y porque están preguntando lo de Vitrampa, solamente decir que entonces no sabemos si este va a ser un año como venía siempre, que después de un año alto vienen años bajos y nos va a tocar un año bajo, o va a pasar como pasó el año pasado por primera vez en la historia, que vinieron 2 años altos, uno atrás del otro, ¿no? Así que para cerrar este comentario nadie les puede decir que este año va a ser dramático, ni muy importante, ni va a ser tremendo, porque no lo podemos saber. Tenemos cosas a favor y cosas en contra. Y por la ovitrampa, muy rápidamente, la ovitrampa en realidad es un mal nombre porque no es que atrapa mosquitos, no es una forma de prevenir el ciclo del mosquito. La ovitrampa lo que es un frasco de vidrio oscurecido, pintado de negro, con un bajalenguas o algún elemento rugoso pero firme adentro, que tiene la mitad de agua y que se esconde en algún lugar de la manzana. Nosotros tenemos 260 de esos puestos en una grilla equidistante en toda la ciudad de Buenos Aires y todas las semanas nos fijamos, sacamos el bajalengua y miramos si hay huevos de Aedes aegypti. Tiramos el bajalengua y ponemos uno nuevo de vuelta. Así que todas las semanas vemos si aparecen huevos de Aedes en las ovitrampas. Si aparecen huevos es porque hay adultos. Entonces vamos siguiendo la circulación de la Aedes adulto en la ciudad, de acuerdo a dónde están poniendo los huevos y hacemos las intervenciones de descacharreo, particularmente donde están las ovitrampas positivas. Pero al día de hoy todas las ovitrampas son negativas, todavía no hemos detectado huevos de Aedes aegypti en la ciudad, pero faltan días para eso, ya estos calores significa que van a empezar a aparecer en cualquier momento. Espero haber contestado la pregunta de la ovitrampa. Sí, acá, ministro, tengo otra de una enfermera que está participando de la charla que nos dice, ¿qué recomiendan ustedes si ven a un señor de 75 años con orden médica de vacuna? ¿No lo vacunamos? ¿Nos negamos? ¿Qué hacemos? En el caso particular de la No, provincia no de se puede Jujuy, negar porque es legalmente. Dale vos, Gustavo. no, digo que en el caso particular de la provincia de Jujuy, para evitar este tipo de cosas, nosotros vamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación, cuál es la población objetivo. Sí, me parece importante esto que acaba de decir Fernán, que uno no se puede negar, pero si la vacuna la adquiere este hombre, evidentemente en farmacia, se la van a colocar en farmacia. Sabemos que cada vez que hay un acto médico hay una responsabilidad legal por detrás. Si hay algún médico que ha indicado a una persona de 75 años la vacuna, tendrá sus razones, que evidentemente no tiene que ver con lo que estamos hablando de la generalidad de los casos. Quizás pacientes inmunodeprimidos, pero como existe dentro de todas estas posibilidades solamente la conciencia del médico que lo recetó, por eso es importante que haya un accionar legal. Nosotros vamos a seguir como provincia las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que como sabemos ahora tenemos nuevo ministro y todavía no tenemos si esto va a continuar como venía o no, por lo tanto creo que hay que esperar un poco y estas situaciones particulares la irá resolviendo cada jurisdicción de acuerdo a sí me parece importante mencionar algo más, si me permiten una última cosa, que es la organización de la sociedad civil. Nosotros trabajamos con los municipios en los descacharrados, los centros vecinales, los clubes de barrio. Un vecino que no haga lo que tiene que hacer y que no permita por ahí el ingreso, ya sea por razones de seguridad o por lo que pueda pasar en otras provincias, donde obviamente un traje no es el mismo traje que puede usar Cava, que puede usar Jujuy, este, un vecino puede complicar a toda una manzana. Por eso es importante la organización y el eje comunicacional que se ponga. Yo creo que si todos juntos trabajamos con los municipios, con los equipos de salud, con los centros vecinales, mientras más sepa la gente, mientras mejor se difunda la enfermedad y mientras más trabajo mancomunado haya, porque sabemos también de que pasa el municipio de Escacharré y a los 2 minutos el vecino vuelve a meter el cacharro dentro de su casa. Así que por eso digo, la conciencia civil en esto también es muy importante. Solo ese aporte, gracias. Acá, para aprovechar lo que estamos, hay muchas horas empezaron a surgir las preguntas. Dice, ¿se detecta solo por lo clínico o existe algún análisis de sangre para saber si uno está infectado?
No, la enfermedad tiene, por supuesto, análisis de sangre y se documenta. En la Ciudad de Buenos Aires testeamos a todas las personas sospechosas. Uno sospecha por lo clínico y lo confirma demostrando los anticuerpos. Perfecto. Y acá, ministro, para usted por la ciudad, dice, ¿en qué zona los ponen las zonas más carenciadas o en las más pobladas? Pregunto por Omnitrampas aquí en Cava. Desde ya, muchas gracias. No, no, No la la ponen. rejilla, yo lo llamo la rejilla porque es un cuadriculado. Es un cuadriculado que cae equidistante en todo el territorio porteño. Es decir, que cada 200 metros en cuadrados de 200 metros en todas las puntas, en toda la ciudad, tenemos las ovitrampas. Eso es una manera de seguir el mosquito en todo el territorio, no solamente en los más vulnerables. Pero déjame recordar algo que decía Gustavo recién, reforzarlo. Esta es una vacuna, a diferencia de la del COVID, que tenía otras metodologías. Esta es una vacuna de virus vivos atenuados. Eso sí, es un grupo de vacunas muy particulares, las que son virus vivos atenuados, porque son virus que, si bien están atontados para que no te puedan enfermar, en alguna condición podrían enfermarte. Y por eso que están contraindicadas en el embarazo, para empezar, y en todas las situaciones de inmunocompromiso, inmunosupresión o daño de la inmunidad. Por eso que se discute tanto el tema de aplicarlas con prescripción médica, porque es un diálogo entre el médico y el paciente, cuando los potenciales beneficios superan a los potenciales riesgos. Es una decisión individual de cada uno y que un médico se hace cargo de eso haciendo la prescripción. Pero sí también saber que en embarazada está contraindicado y además el fabricante recomienda que si te vacunas, estás en edad fértil, durante un mes tomes todas las precauciones necesarias para no embarazarte. Así que eso también hay que tenerlo muy presente. Bueno, muchísimas gracias. Recién contestó 2 o 3 preguntas que estaban ahí también en el chat, así que solo me resta para finalizar pasarle la palabra a nuestra directora ejecutiva de la Fundación Pensan, a Cande. Gracias, Javi. Muy breve, quería agradecer muy especialmente a ambos ministros, a Fernán Quirós y a Gustavo Buid, porque realmente es un lujo haberlos escuchado, clarísimo sus explicaciones. Particularmente también le quiero agradecer a sus equipos de prensa y a sus asistentes. En los dos casos han sido espectaculares ambos equipos, porque esto requiere, por supuesto, de una gran organización. Quiero destacar además la presencia de muchísimos representantes de las fundaciones Pensar de todas las provincias de nuestro país y también representantes de todos los equipos de trabajo que tenemos a lo largo y ancho del país. Agradecerles también a todos los vecinos y a los que nos acompañan siempre en nuestras actividades. Gracias por sumarse. Creo que nos quedan un montón de cosas por conversar con ambos ministros, así que si los dos están de acuerdo, les vamos a dar un respiro, pero me encantaría volverlos a convocar, quizás un poquito más centrado el verano, cuando llega más el calor, para que podamos hacer, ¿no?, una especie de evaluación de lo que venimos comentando hasta ahora. Y me parece fundamental todas las recomendaciones y la palabra de calma que están transmitiendo. Me parece esencial no abalanzarse sobre muchas veces lo que vemos en los medios de comunicación. Hay que estar alerta, en alerta sí, pero sobre todo la calma que están transmitiendo los dos, que me parece fundamental en el contexto en el que estamos viviendo. Así que gracias nuevamente.